Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Como siempre espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y positividad. Hoy, como pudieron ver en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por las redes sociales y las revistas del corazón, la supuesta ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel y las impactantes acusaciones de que Hande alejó a Kerem de su familia. Uf. Menudo titular. Prepárense porque vamos a analizar a fondo esta bomba, separando la verdad de la ficción, explorando los rumores, las evidencias y tratando de entender qué demonios pasó realmente entre estas dos superestrellas turcas. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este drama jugoso, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido de chismes de celebridades, análisis de relaciones y en general, un buen cotilleo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre habrá algo interesante de qué hablar. Y para los que ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme y gracias por su apoyo constante. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue como un cuento de hadas hecho realidad. Dos actores guapísimos con talento a raudales, que se enamoran en el set de una telenovela que rompe récords de audiencia. Era el combo perfecto. Su química en Sen Kalkam era innegable y rápidamente esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que hizo suspirar a fans de todo el mundo. Paseos románticos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor mutuo. Eran la pareja perfecta. Se les veía felices, enamorados y compartiendo momentos especiales juntos. Incluso se rumoreaba sobre planes de boda y un futuro juntos. Todo parecía idílico. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, detrás de las sonrisas y los flashes, a veces se esconden realidades mucho más complejas. Y así, de la noche a la mañana, empezaron a surgir los rumores de crisis. Primero pequeñas señales, menos fotos juntos en redes sociales, apariciones públicas por separado, y luego, las confirmaciones a medias de fuentes cercanas a la pareja. Finalmente llegó el anuncio oficial: Kerem y Hande habían terminado su relación. ¡Boom! El mundo del fandom se vino abajo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y, por supuesto, especulaciones sobre las razones de la ruptura. La pregunta que se repetía era, ¿qué salió mal? ¿Cómo una relación que parecía tan sólida pudo desmoronarse tan rápidamente? Y aquí es donde entra en juego el titular de hoy, la acusación de que Hande Erçel alejó a Kerem Bürsin de su familia. Una acusación bastante seria, por cierto. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De dónde salió esta información? ¿Es simplemente una difamación gratuita o hay algo de verdad detrás de todo el drama? Para responder a estas preguntas, tenemos que bucear un poco más profundo. Para entenderlo, tenemos que analizar el contexto. Kerem Bürsin, aunque nació en Estambul, pasó gran parte de su vida en el extranjero, debido al trabajo de su padre. Vivió en países como Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Esto hizo que su relación con su familia, aunque siempre cercana, fuera a veces a distancia. Imaginen lo difícil que debe ser mantener una conexión fuerte cuando estás constantemente cambiando de país, adaptándote a nuevas culturas y viviendo lejos de tus seres queridos. Cuando Kerem regresó a Turquía para dedicarse a la actuación, volvió a conectar con sus raíces y su familia. Se le veía compartiendo momentos con sus padres y su hermana Melis, demostrando que eran una parte importante de su vida. Las fotos en redes sociales eran una prueba de ello, cenas familiares, viajes juntos, celebraciones especiales, parecía que Kerem estaba decidido a recuperar el tiempo perdido y fortalecer esos lazos que la distancia había debilitado. Entonces, cuando surgió la noticia de la ruptura con Hande, algunos medios de comunicación empezaron a especular que la relación con la actriz había afectado su vínculo con su familia. Se decía que Hande era muy celosa y posesiva, y que no le gustaba que Kerem pasara tiempo con sus padres y su hermana. La idea que se transmitió era la de una Hande controladora, que veía a la familia de Kerem como una amenaza para su relación. Según estas fuentes, Hande quería tener a Kerem solo para ella, controlando su agenda y sus compromisos sociales. Se llegó a decir que incluso había prohibido a Kerem ver a su familia con la frecuencia que él deseaba. Tremendo. ¿Se imaginan la escena? Kerem queriendo ir a cenar con sus padres y Hande diciendo, no, cariño,
hoy tenemos que ir a esta fiesta /evento /reunión con mis amigos /colegas. Suena a una situación tensa y conflictiva, ¿verdad? Por supuesto, estas acusaciones nunca fueron confirmadas ni por Kerem ni por Hande. Ambos mantuvieron silencio sobre las razones de su ruptura, evitando alimentar los rumores y la polémica. Quizás por respeto mutuo, quizás por proteger su privacidad, o quizás porque la verdad era demasiado compleja y difícil de explicar en un comunicado de prensa. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La imagen de Hande como la mala de la película quedó grabada en la mente de muchos fans. Se convirtió en el blanco de críticas y acusaciones, mientras que Kerem era visto como la víctima de una relación tóxica. Pero seamos honestos, ¿cuánta verdad hay en todo esto? Es muy fácil culpar a una persona de todos los males, especialmente cuando se trata de una figura pública. Los medios de comunicación a menudo exageran las historias para generar más clics y más ventas, y las redes sociales amplifican los rumores y las especulaciones sin verificar la información. La cultura del clickbait y la desinformación hacen que sea cada vez más difícil discernir entre la realidad y la ficción. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que las rupturas pueden ser el resultado de muchos factores diferentes. Tal vez Kerem y Hande simplemente no eran compatibles a largo plazo. Tal vez tenían diferentes prioridades o expectativas. Tal vez la presión de la fama y la atención mediática fue demasiado para ellos. Vivir bajo el escrutinio público constante puede ser agotador y poner a prueba incluso la relación más sólida. Sea cual sea la razón, lo cierto es que su relación terminó, y es injusto culpar a una sola persona de todo lo que salió mal. Además, ¿tenemos realmente derecho a juzgar la vida privada de alguien, basándonos en rumores y especulaciones? ¿No deberíamos ser más comprensivos y respetuosos con la privacidad de los demás? Personalmente creo que no. Creo que debemos ser más cautelosos con la información que consumimos y más respetuosos con la privacidad de las personas. No sabemos lo que realmente pasa detrás de las puertas cerradas, y no tenemos derecho a inventar historias o difamar a nadie. Todos cometemos errores, todos tenemos nuestras propias luchas y todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto. En cuanto a la acusación de que Hande alejó a Kerem de su familia, creo que es importante ser escépticos. No hay pruebas sólidas que respalden esta afirmación. Es posible que la relación de Kerem con su familia haya cambiado durante su noviazgo con Hande, pero eso no significa necesariamente que ella sea la culpable. Es como culpar al viento por la caída de un árbol, cuando en realidad las raíces estaban podridas. Las relaciones evolucionan con el tiempo, y es normal que las prioridades cambien. Tal vez Kerem estaba más enfocado en su carrera y su relación con Hande, y por eso pasaba menos tiempo con su familia. Tal vez la distancia física entre ellos era un factor importante. O tal vez simplemente las cosas cambian. A medida que crecemos y maduramos, nuestras relaciones se transforman y evolucionan, y no siempre es culpa de alguien en particular. Además, es importante considerar la perspectiva de Hande. Quizás ella se sentía insegura en la relación y, sin querer, actuó de una manera que fue interpretada como posesiva o controladora. Todos tenemos nuestras propias inseguridades y miedos, y a veces estos pueden afectar nuestras relaciones de maneras negativas. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo perfecto de cómo la fama y la atención mediática pueden afectar una relación. Su ruptura generó una ola de rumores y especulaciones, incluyendo la acusación de que Hande alejó a Kerem de su familia. Sin embargo, no hay pruebas sólidas que respalden esta afirmación, y es importante ser cautelosos con la información que consumimos. No debemos dejarnos llevar por el drama y el cotilleo sin cuestionar la veracidad de la información. Es fácil dejarse llevar por el drama y el cotilleo, pero debemos recordar que las relaciones son complejas y que las rupturas pueden ser el resultado de muchos factores diferentes. No tenemos derecho a juzgar la vida privada de nadie, ni a inventar historias o difamar a nadie. En lugar de señalar con el dedo y culpar a alguien, deberíamos tratar de ser más comprensivos y empáticos. Creo que tanto Kerem como Hande merecen respeto y privacidad en este momento difícil. Ambos son actores talentosos y exitosos, y merecen la oportunidad de seguir adelante con sus vidas y sus carreras. En lugar de alimentar los rumores y la polémica, deberíamos apoyar su trabajo y desearles lo mejor en el futuro. Quizás en algún momento ambos decidan hablar abiertamente sobre las razones de su ruptura,
pero hasta entonces, debemos respetar su silencio y evitar especular sobre lo que realmente sucedió entre ellos. La verdad es que nunca sabremos todos los detalles, y eso está bien. Lo importante es recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen ser tratados con dignidad y respeto. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Intenté ser lo más objetiva posible y separar la verdad de la ficción, pero al final, solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande alejó a Kerem de su familia? ¿O creen que es solo un rumor infundado? Déjenme saber. Me interesa mucho saber lo que piensan y cómo perciben esta situación. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles los últimos chismes, análisis y cotilleos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, sean amables, respetuosos y cuestionen todo lo que leen. Hasta la próxima.